Muy buenas tardes, estimados televidentes y radiovidentes. La mesa redonda regresa de nuevo al tema de la ciencia cubana, realizaciones y desafíos, después de nuestro programa del martes, donde los panelistas invitados pues expusieron las principales políticas, los resultados y los retos que tiene por delante el sector científico en nuestro país. Hoy en la mañana el sitio web Cuba Debate acogió un foro digital donde decenas de compañeros participaron, dieron sus opiniones, intercambiaron con nuestros panelistas y regresamos ahora aquí al estudio para pues responder varias de las opiniones, de las interrogantes que la población nos ha hecho llegar a través de la línea telefónica, los mensajes por correo electrónico, también a través de sus comentarios en los sitios web de la Mesa Redonda y de Cuba Debate. Compartiremos esta tarde en nuestra Mesa Redonda, como el pasado martes, con el máster en Ciencias José Fidel Santana Núñez, viceministro del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, el doctor Celso Pasos Alberti, director general del Instituto de Meteorología, la doctora Ondina León Díaz, directora general del Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria, el CENSA, y el doctor Khaled León Monzón, vicedirector de Investigación y Desarrollo del Centro de Inmunología Molecular. También, como cada jueves en temas nacionales, me está acompañando aquí en el estudio mi colega Ixa Evia González, vicepresidenta primera de la Unión de Periodistas de Cuba, quien ha estado siguiendo pues sus opiniones a través de la internet. Los invito entonces a que nos acompañen en los próximos 55 minutos de programa para tratar de acercarnos lo más posible a los intereses que ha mostrado nuestro pueblo en este tema de la ciencia. Bueno, recibimos durante nuestra transmisión del pasado martes varias llamadas telefónicas, además de las que nos han llegado también en estas últimas horas a nuestras oficinas de la Mesa Redonda. Yo les propongo escuchar algunas de las llamadas que recibimos el pasado martes y después estaremos escuchando a Isa Evia con sus comentarios. Le habla Lucía Juárez Tunedor, de la zona 1 de Alamar. Sinceramente considero que el Día de la Ciencia Cubana tiene un significado muy grande en nuestro país, porque como dijera Fidel en el año 1960, nuestro país, el futuro de nuestro país es un futuro de hombres de ciencia, y se ha demostrado a través de la historia que gracias a ello hemos descubierto vacunas, se ha trabajado en todos los ámbitos del país, en la agricultura, en los ecosistemas con el problema del cambio climático. Es decir, que son hombres y mujeres que han aportado a nuestro país lo mejor de sus vidas y de sus inteligencias. Les deseo a todos mucha salud y suerte, que sigan adelante. Gracias. María Espino, de 10 de octubre. Yo quería saber lo que el pueblo siempre quiere saber, el desarrollo de la ciencia, tantos centros de investigaciones, y no tenemos en los agros, no tenemos en la mesa el resultado de eso, de esas investigaciones, con tantos centros dedicados a esto. Juan Padilla, ¿cuánto cuesta producir un peso de ciencia? Muchas gracias. No es pelotero, pero lo pichó por el medio, tiró una pregunta bastante difícil este Juan Padilla. Pero hay también comentarios que recibimos a través de los medios electrónicos, los correos electrónicos, los sitios digitales, y Isa Evia está con nosotros en un primer momento aquí en la Mesa Redonda. Sí, gracias Randy y buenas noches. Interesantes todos los comentarios de ustedes. Sánchez, la primera persona que se comunicó vía internet y dice: se ha hablado del reordenamiento de las entidades de ciencia e innovación a través del decreto ley 323 y que el mismo consta de 2 etapas. Ya llevamos más de un año en la primera etapa y la mayoría de los centros de investigación nos preguntamos cuándo culminará la misma. En muchos casos, dice Sánchez, se ha visto afectados los centros de investigación producto de las decisiones tomadas por los organismos rectores, sin tener en cuenta que estos están siendo reordenados por el decreto ley citado. Miguel dice: en este proceso se debe tener en cuenta que algunos centros de investigación tienen 3 veces más personal administrativo y de oficina, muchos innecesarios, que especialistas e investigadores. Eduardo López Bastida dice: no es un secreto que si los parámetros de ciencia y tecnología de Cuba hace una década estaban en la cabeza de América Latina, hoy están muy por debajo de la media. ¿Cómo enfrentar esta situación?, dice Eduardo. Se dice que la ciencia y la técnica debe tener una participación activa en las empresas,
pero la realidad es que nuestros empresarios no están preparados para esto ni les interesa. Rubicel dice, la revolución ha formado un potencial científico envidiable por cualquier país, incluso del primer mundo, pero en estos últimos años la agricultura y muchos otros sectores han perdido ese potencial a nivel del surco por bajos salarios y otras bondades que tiene el turismo y otros sectores priorizados. Un correo de Juan Antonio dice, me gustaría conocer más sobre las causas y consecuencias del fenómeno El Niño. Me han dicho que es muy perjudicial para la agricultura y sobre todo para el desarrollo de la zafra azucarera, la maduración de la caña y otros efectos de la agricultura. Es Juan Antonio de Santa Clara, Villa Clara. Leila dice, con respecto al tema de la comunicación de la ciencia, el proceso de reordenamiento ha sido demasiado a puerta cerrada. Se ha debatido en el espacio público muy poco al respecto y la ciencia no compete solo a los científicos, es un bien social y sus efectos nos tocan a todos. Paquito manda un correo que dice que considera que todas las entidades de agricultura, empresas, cooperativas y productores individuales deben pagar a las instituciones científicas una cuota, dependiendo de la extensión donde se emplea la semilla o la variedad o una tecnología. Esto permitiría que las instituciones se puedan financiar e incrementar el salario de los investigadores técnicos y trabajadores en general. Hasta aquí, Randy, el primer momento de inquietudes. Gracias, Jaiza. Cuba necesita mucho de los hombres de pensamiento, sobre todo de los hombres de pensamiento claro. No solo hombres que hayan acumulado conocimientos, hombres que pongan sus conocimientos del lado del bien, del lado de la justicia, del lado de la patria. Porque vivimos en estos momentos en que el papel del pensamiento es excepcional, porque solo el pensamiento puede guiar a los pueblos en los instantes de grandes transformaciones y en los momentos en que se emprenden grandes empresas como esta que está llevando adelante nuestro pueblo. 15 de enero de 1960. Discurso pronunciado en el acto celebrado por la Sociedad Espeleológica de Cuba en la Academia de Ciencias. Bueno, temas diversos, temas interesantes que llevarían cada uno por sí mismo una mesa redonda, pero intentaremos en estos primeros minutos tratar de explicar y de dar algunos elementos sobre lo que ustedes preguntan y que nuestros invitados, bueno, pues están acá para responder. Hay un elemento, José Fidel, que me parece muy interesante. Es decir, estaba la pregunta de Juan Padilla que decía cuánto cuesta un peso en la ciencia, ¿no? Que creo que quizás sea difícil de responder, pero bueno, ahí dejo la interrogante. Y está la otra opinión recibida a través de los medios electrónicos que decía que Cuba ha ido quedando detrás en el financiamiento de la ciencia. Incluso ahí se hacía un resumen, pero señalaba que solo estamos destinando el 0.3% del PIB al financiamiento de la ciencia, cuando otros países latinoamericanos ya están destinando más del 0,9%. ¿Cuánto de realidad hay en eso? ¿Qué nivel de prioridad tiene el financiamiento para la ciencia en el país en este momento? Buenas noches, Randy, y demás compañeros y televidentes. El problema del financiamiento de la ciencia en nuestras circunstancias tiene una particularidad, que cuando uno va a los registros oficiales, efectivamente ese número, esa cuenta puede ser el 0,3% del Producto Interno Bruto, pero no refleja en realidad cuánto es el financiamiento que se dedica a la ciencia, a la tecnología y a la innovación. ¿Por qué? Eso está determinado porque en los momentos actuales los criterios de registro de la contabilidad no diferencian todo lo que realmente se dedica a la ciencia, la tecnología y la innovación. No es porque los registros sean inadecuados, de hecho estamos trabajando en esa conceptualización y en ese levantamiento para dar fidelidad a los registros que se toman. Voy a poner un ejemplo. Si hay alguna entidad que hace una inversión que necesita una transferencia de tecnología novedosa, normalmente eso aparece como inversión, pero no se registra en
el gasto de ciencia, tecnología e innovación. A veces porque no tenemos suficiente cultura o no tenemos suficiente conocimiento para poder determinar o poder identificar a dónde es el acápite al que se debe registrar esos gastos. Asimismo, hay una distribución de gastos en diferentes organismos que se dedican a la ciencia, la tecnología y la innovación y sin embargo aparecen como gastos incluidos como otros gastos. Y no hay una diferenciación y no es por intención, sino a veces por desconocimiento o por insuficientes regulaciones que no hemos podido establecer y en eso estamos trabajando. Una de las intenciones de las políticas es identificar aquellos indicadores que permitan poder sacar la cuenta y compararnos con los otros países con veracidad en los registros que se tengan desde los primarios que tengan las empresas y las entidades presupuestadas con tratamiento especial, que son los centros de investigación. Ayer escuchaba a la ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente hablar en el noticiero de televisión y hacía énfasis en el tema del financiamiento desde las empresas. Hay uno de los comentarios que dice, bueno, nuestros empresarios no están preparados todavía para ser inversores en el área de la ciencia. Piensan antes en otras cosas que en el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Y quizás también ahí está esa diferencia o esa manera de que no aparezcan en los registros el financiamiento para la ciencia y la técnica, porque la empresa ahora ocupa un lugar más importante en ese financiamiento. Realmente una de las intenciones que se tiene con la política en el modelo, en la actualización del modelo económico, es hacer un incremento del aporte de la empresa al tema de la innovación y el desarrollo. Eso se logra, primero, con compromiso de los empresarios. Segundo, que la dinámica que tiene el empresario normalmente es a ciclos cortos, es al ciclo de un año. Y la ciencia, la tecnología y la innovación tiene ciclos bastante más largos, de 3, 5 y hasta 10 años, para poder lograr un resultado que sea impactante en la economía. El empresario tiene que acercarse a la ciencia, a la tecnología, a las universidades, a los centros de investigación, si realmente quieren lograr la gestión de sus empresas que sean innovadoras y aumentar la eficiencia y la racionalidad del uso de los recursos. Como hablamos en el primer día de la aproximación al tema, sin ciencia y sin tecnología no hay desarrollo, no hay certeza de que se pueden hacer las cosas de manera correcta desde la primera vez. Y ahí es uno de los retos que se tiene. Incrementar la conciencia, incrementar el conocimiento y incrementar la cultura de ciencia, tecnología e innovación, la cultura innovadora en el empresario para poder lograr que impacte cada vez mayor los resultados de la innovación y el desarrollo en la gestión de las entidades que dirigen. Puntualizando entonces, José Fidel, el 0.3% que refleja la ONEI sobre el financiamiento de la ciencia en el país no es totalmente exacto, es decir, porque hay más financiamiento que se oculta en otras partidas de presupuesto de empresas y entidades, pero de todas formas no es suficiente lo que se está haciendo desde las empresas, desde los organismos, en función del financiamiento de la ciencia y la técnica. Correcto, y la meta que tenemos propuesta es no solamente incrementar los gastos que se dedican a la ciencia, la tecnología y la innovación desde el presupuesto del Estado y también el componente que puede representar en este % desde el sistema empresarial. Porque cuando se hace desde las demandas de las empresas, se asegura que haya un impacto prácticamente directo de la ciencia, la tecnología y la innovación en los procesos productivos. De hecho, y lleva a la economía real del país, que es lo que se necesita. Tengo entendido de todas formas que hay todavía trabas que impiden que haya una correcta vinculación en el ámbito económico entre las instituciones científicas y las empresas, por ejemplo, o las universidades, sobre todo, que son unidades presupuestadas, y las empresas para la hora de aplicar la ciencia y la tecnología. Es uno de los pasos que creo también se estudia. Pero eso está inserto en el tema de la reestructuración de todas las entidades de ciencia, tecnología y medio ambiente y de todo el sistema de ciencia, tecnología y medio ambiente del país. Hay varias opiniones, escuchamos algunas positivas, otras que se cuestionan el tiempo que se ha demorado el proceso o la manera en que se está realizando. ¿Qué valoración tienen ustedes sobre esto? ¿Qué responder a estas interrogantes de nuestros televidentes y radioyentes? Es un tema complejo, es un tema que para su solución necesita un tiempo y, como decíamos, no tenemos oportunidad de equivocarnos. El tema de la inserción de las entidades de ciencia, tecnología e innovación y las universidades a la empresa transita por la identificación de una cadena productiva que desde el punto de vista del proceso está claro, pero también está intrínsecamente vinculado a una cadena de valor que no necesariamente asegura que haya una retroalimentación del dinero que se logra al final a la hora de realizar el producto y la comercialización a
que se incentive los centros de investigación y los investigadores que tienen determinados resultados. La ciencia puede acelerar, puede incrementar la producción en esas cadenas productivas, sin embargo no se retroalimenta de esos resultados. Exactamente. Y en eso se está trabajando. Y exactamente hacia esa orientación es que está orientada a las políticas en cumplimiento de los lineamientos del Congreso del Partido. ¿Qué otros elementos de la reestructuración están pues gravitando hoy sobre la celeridad o no de ese proceso y de qué manera se trabaja con los investigadores, con los colectivos laborales de esos centros de investigación para la explicación y todo el trabajo de reestructuración de esos centros científicos? Realmente hay una percepción de la demora en el tiempo, pero como he reiterado en varias ocasiones anteriores, es un proceso complejo, es un proceso que puede ser muy riesgoso acelerarlo. Hay dos políticas vinculadas con la ciencia, la tecnología y la innovación. Una que está relacionada con el reordenamiento de las entidades de ciencia, tecnología e innovación, que como bien decía uno de los compañeros que daban la opinión por teléfono, que tiene que ver con el reordenamiento de las entidades de ciencia, tecnología e innovación. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es poderla organizar estructural y funcionalmente de manera que se empleen efectiva y racionalmente todos los recursos que se dedican a la ciencia, que se establezcan las prioridades y entonces evitar que hayan o espacios vacíos o lagunas de atención desde la ciencia o solapamientos en esas actividades. Ese proceso lleva aproximadamente un año, debe terminar en este primer trimestre de 2016 y después una segunda etapa que contempla la ubicación de esas entidades de ciencia, tecnología e innovación en las estructuras que más adecuadas sean desde el punto de vista del impacto en la economía, tanto estructuralmente como funcionalmente. O sea, pueden cerrar la cadena productiva y hay que asegurar que se cierre de manera eficiente, pero sin que necesariamente tengan que pasar a las estructuras administrativas de esa cadena productiva. Pero sí asegurar que todas sus capacidades en ciencia, tecnología e innovación tributen todo el valor agregado posible a la cadena productiva que realice y que necesita la economía. Ahí está también el hecho de que las universidades tienen centros científicos que nunca serán de otros ministerios, pero que sí tienen que cerrar sus investigaciones en otros ministerios. Pero a la vez está la alerta de este investigador que escribió, que dice, bueno, estamos en ese proceso de reestructuración y los organismos a los que pertenecemos tienen que entender que estamos en ese proceso de reestructuración y que por lo tanto tienen que participar de una manera más colectiva todas las entidades, todos los organismos, todos los ministerios que hacen ciencia o que tienen instituciones científicas en el país en este proceso. Creo que son elementos importante, como usted decía, todavía estamos en la primera etapa y en la segunda etapa que vendría después y que sería un poco el perfeccionamiento de todo esto que se ha venido haciendo a partir del decreto ley. Correctamente. Bueno, son elementos sin dudas que todavía están en proceso y que pueden llevar a las opiniones, al entendimiento o no en todos los lugares sobre este tema. De todas formas, hoy recibimos varias opiniones y creo que, por supuesto, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente la tiene ahí en sus manos para tomarla en cuenta en relación a este importante tema, el más, pudiéramos decir, el más visible, aunque también está la crítica de una compañera, y coincido con ella, que procesos como este necesitan de mayor comunicación, necesitan de mayor presencia también en nuestros medios, de mayor debate también entre la comunidad científica y entre todos en general, y yo creo que es parte de ese proceso en el que hoy la Mesa Redonda trata de contribuir es el conocimiento de nuestro pueblo sobre un proceso tan importante como ese. Hay otra pregunta de las que recibimos en la Mesa Redonda que tiene que ver con la situación que estamos viviendo. Mucha lluvia, mucha humedad por el occidente del país y la gente parece preocupada por el Niño, que no es un bebé, sino un evento meteorológico que nos está afectando, un evento climático, y que en estos tiempos pues parece ser una de las preocupaciones de nuestro pueblo. Escuchábamos, Celso, una opinión que preguntaba, bueno, el impacto que tiene el Niño, preocupación por este fenómeno. Ayer leíamos en Cuba Debate que Cuba sufrirá por varios meses los efectos del Niño. Ahora leía una de las informaciones que también teníamos en titulares que decía que el Niño ha provocado el desplazamiento de decenas de miles de personas en Sudamérica en este enero del 2016. Y bueno, ¿qué nos puede explicar sobre eso? ¿Qué impacto tiene y cómo la ciencia también puede intervenir o no en eso? Efectivamente, bueno, muchas gracias en primer lugar a usted, a la posibilidad que nos da la Mesa Redonda de explicar algunas de estas cosas a nuestro pueblo y particularmente al compañero de Villa Clara, Juan Antonio, que hizo una pregunta muy interesante porque creo que primero que nada debemos un poco separar algunas terminologías en cuanto a lo que es el cambio climático y lo que son los fenómenos de escalas temporales mucho menores,
pero que son también los que crean esta variabilidad del tiempo y del clima y que nos afectan constantemente, como estos que están ocurriendo en estos momentos. El cambio climático es un cambio a mucho mayor tiempo, es un cambio del clima en sentido general, afectado, digamos, atribuido directa o indirectamente a la acción humana, y que en condiciones como las actuales que estamos atravesando, pues se suma a la variabilidad natural del clima y a los cambios del tiempo que ocurren. En el caso del fenómeno del Niño, oscilación del sur, que es como se le denomina, y como además tiene, a partir de precisamente de su nombre, también se le denomina muchas veces, o sea, se habla de evento Enos. Enos, evento El del evento Niño, Enos no es más, exactamente, el evento Enos no es más que una combinación del nombre a partir del Niño y oscilación del sur. Ahora, este es un fenómeno a escala regional, es un fenómeno que tiene una escala temporal, o sea, en el tiempo mucho menor que el cambio climático, digamos, pero es un fenómeno que sí nos afecta directamente y que produce algunas afectaciones como la que bien se señalaban en lo que se leyó de las opiniones de la población. Debo decir lo siguiente, en primer lugar, este es un evento que lo principal que hay que tener es un evento de la interacción entre el océano y la atmósfera. O sea, es un evento compuesto por dos partes, en este caso la parte, digamos, oceanográfica, es lo que propiamente que se conoce como el Niño, que es la alteración de los patrones normales en el Pacífico ecuatorial, donde fundamentalmente se caracteriza por un calentamiento de las aguas en el Océano Pacífico ecuatorial. Un fenómeno que se conoce desde hace muchísimo tiempo, que tiene afectaciones y que ha tenido afectaciones directamente porque cambia los patrones principales tanto de la circulación oceánica como de los ecosistemas marinos y por lo tanto tiene repercusiones, por ejemplo, como en las pesquerías en las costas del Pacífico de Sudamérica, etcétera. Y tiene la otra componente del Niño, que es la oscilación del sur propiamente. Esta componente es la componente, digamos, atmosférica, porque es lo que se produce, por lo tanto, por la variación de la presión atmosférica superficial en los océanos Pacífico e Índico. Cuando estas condiciones conjugan, pues tenemos entonces un evento Enos, un evento del Niño, oscilación del sur, y trae impactos importantes porque, aunque es un evento que se produce a escala regional, pues varía el clima en toda la región. Cuba, como parte de la región del Caribe, de América Latina y demás, no está exenta de estos efectos. Recibe impactos directos y por eso es que se producen este tipo de fenómenos. Como dijimos en la mesa redonda anterior, cuando estuvimos el martes, por ejemplo, el calentamiento que hemos sentido durante el 2015, de ser el año más cálido de la historia nuestra de las observaciones desde el año 1951, tiene un resultado a partir de la presencia del evento El Niño, pero también eso influye en la variabilidad del tiempo, como por ejemplo también en las precipitaciones. Todos sabemos la sequía que vivimos y que todavía, en cierto modo, porque todavía la sequía hidráulica, la sequía se compone de muchas partes. En el oriente partes. no está lloviendo ahora mismo, acá sí. Exactamente. Sin embargo, durante el periodo lluvioso, que en Cuba es de mayo a octubre, los niveles de precipitaciones en el país fueron muy bajos. Comenzó en noviembre, de noviembre a abril, el periodo poco lluvioso, y sin embargo hay un incremento en las precipitaciones. Ha llovido más en este periodo. Exactamente. Aunque eso no recupera todo lo perdido, porque el periodo lluvioso también tiene valores menores, como es lógico en sus medias históricas, pero sí hace que se produzcan ese tipo de afectaciones. Por eso decía esta persona que influye en la agricultura, porque hay algunos productos que se siembran en la etapa esta de menos lluvia, precisamente porque llevan menos lluvia. Ahora cuando llueve bastante, entonces eso afecta a esos productos y vuelve un poco loco también a los campesinos, a los agricultores. Evidentemente tiene un impacto en varios sectores de la economía. Uno de ellos la agricultura, propiamente. Él hablaba también, por ejemplo, del sector azucarero y de otros sectores, porque como usted decía, pues hay variaciones. Eso hace en la agricultura, sobre todo, un exceso de humedad en momentos que no se corresponde, pues hace que aparezcan también varias plagas, enfermedades, que haya una mayor vulnerabilidad de esos cultivos a las condiciones del clima. Pero pasa igual con otros factores. En la industria azucarera, por ejemplo, el exceso de lluvia en este momento que inició la zafra, realmente es una complicación para el corte mecanizado de la caña. Y incide también en la maduración, porque está habiendo lluvia, pero no está haciendo frío, como necesita la caña para su maduración. O sea que tiene impactos muy importantes en varios sectores. Aquí yo creo que lo más importante es que cada sector de la economía, cada vez más, conozca cuáles son este tipo de fenómenos, cuáles son las afectaciones que se producen y cuáles son los impactos que pudiera tener
para plantearse las medidas de adaptación correspondientes a estos cambios. Porque hemos visto que cada vez estos eventos son mucho más frecuentes, porque también, como decíamos en la mesa anterior, este es un evento de una escala temporal menor, pero si esto se produce en momentos en que estamos todos atravesando por un cambio climático a escala global, pues como es lógico, los impactos tienden cada vez a ser mayores, por eso es que tenemos y decimos que tenemos cada vez un clima más cálido, más extremo, un clima donde los fenómenos estos como la secuencia de sequía, inundaciones, etcétera, se pueden alternar con mucha frecuencia, como está ocurriendo ahora. En Sudamérica tenemos intensas inundaciones, en el sur de África tenemos intensa sequía, en Indonesia, en otros lugares, y aquí en Cuba pues hemos visto la situación que hemos tenido con un invierno, como se ha dicho, que puede ser lluvioso, que puede ser tormentoso, y que además hay evidencia que han ocurrido en otros años. Casi seguro que mucha de nuestra población recuerda los años 82, 83, los años 97, 98, que han sido años de evento El Niño fuerte, como este que tenemos ahora, y recordarán, por ejemplo, en el año 83 un brote de tormentas locales severas, de tornados y otros fenómenos atmosféricos que trajeron impactos importantes a la economía del país. Eso, por supuesto, plantea también retos a la ciencia. Y hay, pese a que hablemos del niño y de que la lluvia y todo eso, Ondina, hay personas que dicen, bueno, ¿y por qué tenemos ciencia y no hay más productos en los mercados? Y por supuesto que eso es parte también de los nuevos retos que yo creo que tiene la ciencia. No es lo mismo para las ciencias agrícolas lo que se trabajó y se predijo en los años 80 a lo que está pasando ahora con el cambio climático, con fenómenos como este que cambian el clima prácticamente de ahora para ahorita. Decía una de las personas, bueno, cómo vincular cada vez más la ciencia a la producción, la ciencia a los resultados, y cómo otra de las personas hablaba de la necesidad de que se apliquen y se generalicen más los conocimientos científicos que se hagan, como lo voy a decir. Tenemos ya bastantes doctores, tenemos tesis doctorales, tenemos tesis de maestría, tenemos investigaciones, sin embargo, a veces se quedan engavetadas, no van a la producción, no llegan a donde tienen que llegar. ¿Qué explicar sobre esto? Bueno, Randy, muy buenas noches. Realmente en la intervención anterior tratamos de una forma sencilla de explicar algunas de las causas que dan lugar a esta situación. Siempre empezamos diciendo que la ciencia agrícola, muy vinculada por supuesto a la ciencia social, a la ciencia económica y a otras ciencias, ha brindado resultados importantes a este país. Hay experiencias muy exitosas en nuestro país. Lo que pasa es que no sucede a lo largo de todas las formas productivas que existen en la actualidad, ni sucede de igual forma también en los diferentes sectores. Por lo tanto, ante estos retos que se han mencionado aquí, los que yo incluso también mencioné sobre la situación demográfica, sobre las formas productivas, que reitero, es un elemento muy novedoso. Antes existía solamente la forma estatal, fundamentalmente, en los primeros periodos posrevolucionarios. Y ya ahora existe, por suerte, también una buena diversificación, pero es necesario llegar a todas esas formas de producción de la forma correcta y adecuada. Por eso yo hacía mucho hincapié en la necesidad de incentivar la innovación, porque ese para nosotros, para los científicos y para los productores, el camino correcto a seguir. Yo pienso también que esto es un fenómeno que implica también mucha comunicación y mucha preparación de todos los actores, porque como mencioné, la innovación es un proceso social donde intervienen muchos actores, muchos mecanismos, donde es muy importante la presencia de una adecuada estructura de financiamiento, un adecuado proceso inversionista en áreas priorizadas. Conocemos que el país está en estos momentos enfrascado en mejorar infraestructura, en crear inversiones, en hacer estudios de cadenas productivas. Eso que mencionaba el viceministro, es muy importante que la cadena productiva genere valores, pero que esa cadena productiva esté bien estudiada, bien diagnosticada en los momentos actuales. Conocemos que el Ministerio de Agricultura, con la participación de la mayoría de los centros y universidades, ha hecho un diagnóstico muy acorde y muy preciso para los momentos actuales. Solo queda ahora lograr que se implementen todos los resultados, realmente cerrar el ciclo, ser más eficientes, lograr que se logre el beneficio de nuestra economía, que como también señalé, son bastante elevados los costos para el país para lograr importar materias primas y, por supuesto, alimentos que para poder llevar a nuestro pueblo. Entonces, eso sí es muy necesario.
Por lo tanto, vuelvo e insisto en un tema que es lograr que todos los actores de esa cadena interactúen, se comuniquen, sientan los beneficios, que se adapte cada uno a su entorno. Repito, hay ejemplos muy exitosos. Hay en estos momentos en Cuba, la mayoría de las variedades que se cultivan son obtenidas en nuestro país por científicos cubanos. Hay en el caso de las viandas, de las frutas, de miles de, o sea, arroz, caña de azúcar, tabaco propiamente también. O sea que hay un grupo importante de resultados. Hay bioproductos que han disminuido el uso de químicos tan dañinos para el medio ambiente y para el hombre. No muchos países han transitado por esa senda. ¿En qué estamos ahora? En crear capacidades. Hay que incrementar la capacidad de producción de esos bioproductos. Hay también biofertilizantes que van a incrementar mucho la eficiencia de ese proceso y en mejorar la nutrición vegetal. Hay en Cuba el desarrollo de medicamentos y vacunas para la salud animal. Cuba exhibe a nivel internacional resultados que son realmente muy meritorios. En nuestro país radica el Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud Animal para la gestión de reducción de desastres en salud animal y tiene laboratorios de referencia de la Organización Mundial de la Salud Animal. Eso es un esfuerzo conjunto. Eso es algo que realmente le da un mérito y una tranquilidad al país, en el sentido de que cualquier enfermedad o plaga que pueda aparecer y crear un daño excepcional, o sea, producir un desastre, pueda ser vigilada utilizando tecnologías modernas con análisis de riesgo, poder también tener el desarrollo de tecnologías para el diagnóstico que puedan ser rápidamente implementadas. O sea que en general, para concluir, hay ciencia, hay necesidad, hay una cadena importante de actores. Todo esto tiene que entrar y lograr la unidad y lograr y visibilizar esos resultados. La comunicación, la capacitación son elementos fundamentales. Este país tiene además la posibilidad de integrar, por su carácter socialista, empresas, campesinos, productores, universidades, centros de investigación. Creo que eso no existe mucho en otros países, así que es un mérito también. Es la gran fortaleza que necesitamos hacer cada vez más eficiente. Y tiene que salir la ciencia de los recintos científicos y llegar hasta el campo, y tienen que ir los productores también a buscar la ciencia para hacer más eficientes sus producciones. Gracias, Juan Denis. Este viernes en la Mesa Redonda, Jennifer Bello en persona. Con Jennifer Bello, la Federación Estudiantil Universitaria toma asiento en el Consejo de Estado. ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Y cómo piensa la más joven miembro de esa alta instancia de poder del Estado y presidenta de la organización de masas más antigua de Cuba? Usted puede sumar su pregunta o su opinión si participa de la transmisión en vivo de la Mesa Redonda de este viernes a partir de las 7 pasado meridiano por Cubavisión Internacional, Radio Habana Cuba y el canal en YouTube de la Mesa Redonda. Bueno, otros temas también fueron del interés de nuestros televidentes y radiovidentes acerca del desarrollo de la ciencia en el país. Escuchemos ahora otras de las opiniones que nos llegaron a través de la línea telefónica el pasado martes. Le hablo desde la Universidad de Ciudad Ávila, Abel Bordón Cruz, profesor de física en la UNICA. Quiero en primer lugar dar una felicitación a todos los científicos cubanos en el nuevo año que comienza y emitir la opinión de que la ciencia cubana tiene potenciales extraordinarios aún por explotar, que solamente pueden ser explotados correctamente en un país como Cuba bajo la dirección de un socialismo sostenible. Mi nombre es Orestes Mieres Tamayo y vivo en el municipio de Boyero, y quería opinar que
que esta institución científica de energía, ¿dónde es que radica? ¿Dónde es que se ve? Porque yo nunca lo veo por ningún lado. No veo obras que marquen como tal esta institución científica sobre energía. Bueno, son dos de las opiniones que recibimos a través de las llamadas telefónicas. Aixa Evia nos tiene más ahora en una nueva sección de Internet en la Mesa Redonda. Sí, efectivamente. Voy a la esencia de la inquietud de usted para darle más tiempo a los panelistas. Eduardo López Bastida pregunta cómo enfrentar el éxodo de doctores y científicos que se está dando en los últimos años. Y pregunta, ¿no se ha hecho un balance costo-beneficio de lo que cuesta formar un científico y la posibilidad de aumentarle el sueldo? Dice otra persona que se identifica así, científico, dice, a pesar de que continuamos formando el capital humano, la mayoría de nuestras instituciones de ciencia presentan un alto grado de envejecimiento de los profesionales y no se logra la permanencia de los profesionales más jóvenes en sus puestos de trabajo. Matt dice que defiende las ciencias básicas, específicamente la matemática y la física, y dice que hay que prestarle mucha más atención a esta ciencia. Alexei dice que cree que la producción nacional mejoraría muchísimo si se informatizan los procesos productivos. Por ejemplo, habla de la agricultura que se puede beneficiar. Ania felicita a los trabajadores por el Día de la Ciencia y está preocupada porque si estamos formando tantos profesionales, si existen capacidades en los centros científicos para todos estos profesionales que se están formando. Camilo nos manda un correo, nos alerta de la importancia que tiene la biotecnología y dice que hay que privilegiar a estas personas que trabajan en la biotecnología. Hay otra persona también que nos manda un correo y en este caso Gonzalo Rubio, que nos alerta de la importancia que tienen las ciencias de la dirección a nivel empresarial, local, comunitario, incluso gubernamental. Y por último, una pregunta de un correo, la persona Geraldo Ortega dice, ¿qué hace el Sigma para mejorar la eficiencia de nuestros justamente cuestionados procesos de producción, de inversiones y de construcciones? El doctor Geraldo Ortega específicamente. Hasta aquí, Randy, este último momento de intervención. Gracias, Aixa, por el rápido resumen en esta Mesa Redonda. El sábado en la Mesa Redonda, estreno del documental Mujeres Clandestinas. En julio de 1958 yo caigo presa por las huestes del Buró de Investigaciones. Primero me llevan al laguito, más de 30 perseguidoras, para darme golpes allí y bueno, y me partieron las costillas y eso en el laguito. En una ocasión teníamos citada una manifestación en el Parque Central y yo iba por esta misma calle San Lázaro y tenía la tarea de llevar los volantes que íbamos a tirar en el acto allí en el Parque Central. Tenía la cartera repleta de aquellos volantes y de pronto esa cartera que tenía un cierre a presión se me abrió y los papeles empezaron a caer al suelo. 10 destacadas combatientes de la lucha clandestina en Cuba entregan estremecedores testimonios de los cruciales años del combate contra la dictadura batistiana en el documental de Consuelo Belva, Mujeres Clandestinas, producido por el ICAI y que la Mesa Redonda estrenará este sábado a las 7 de la noche por el canal educativo 2. Bueno, tenemos un trabajo, creo, listo sobre los jóvenes, la ciencia. Abdiel Bermúdez, el tema, hablaba mucho de las posibilidades de los jóvenes en la ciencia. Les propongo ver este material para después hablar con un joven investigador, doctor en ciencia, que nos hable también de sus experiencias. Tecnologías libres, matemática aplicada e inteligencia computacional parecen temas vestidos de complejidad y quizás por eso hipnoticen a estos jóvenes en el Centro de Procesamiento de Datos Biomédicos, un espacio que funciona como base de operaciones de este grupo científico que prestigia a la Universidad de Holguín. Con estas aplicaciones informáticas que desarrollamos, lo que hacemos es mejorar el proceso tanto de adquisición como de procesamiento de las pruebas que realizan los médicos cotidianamente a los pacientes. O sea que mejoramos o cuantificamos las variables que ellos emplean y, digamos, agregamos un poco de precisión en este proceso, o sea, toda la precisión que podamos. Es apenas una muestra de por qué este centro de altos estudios constituye hoy uno de los principales polos científicos de la provincia, con múltiples reconocimientos que avalan los proyectos nacidos aquí. Y tenemos incidencia también en la parte medioambiental, en las investigaciones, en la parte de las ciencias básicas, en el desarrollo de la educación, en el desarrollo de las propias empresas, de los sistemas integrados de gestión.
el perfeccionamiento de la cosechadora cañera CCA 5000, la mitigación del impacto de fuertes vientos sobre cubiertas ligeras y los estudios biomecánicos para modelar implantes ante las fracturas de cadera son otros ejemplos de la implicación del talento universitario al servicio de la ciencia. Los estudiantes se motivan, además los muchachos de esa edad tienen bastante tiempo y bien motivados, tienen las neuronas bastante despiertas. Por eso no asombra demasiado que en estos predios se haya formado la más joven doctora en ciencias del país, con una tesis que se implementa hoy en la Red de la Educación Superior en Cuba para analizar los procesos que confluyen en el sistema de gestión universitaria. Desde un lenguaje científico, pero con la jovialidad propia de sus años, estos jóvenes trazan un rumbo que se aleja del mero academicismo. Para ellos, la universidad es, ante todo, el espacio ideal para impulsar la gestión empresarial, fomentar programas de desarrollo local o generar las transformaciones que demanda la economía del país. Y en este sentido, la ciencia puede ser la clave. Te ofrece un camino y una ruta ya bien trazada por parte de personas que ya previamente lo han hecho para lograr un destino final que es el que casi la mayoría de los alumnos buscan cuando ingresan a la universidad, que es, además de ser un profesional, es ser un buen profesional. Palabra de joven que entraña la misión misma de esta universidad. Desde Holguín, Abdiel Bermúdez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, un buen ejemplo que también nos da la muestra de lo que se puede hacer. Y quizás por eso la preocupación de varios, Caret, joven investigador y subdirector de investigaciones del Centro de Inmunología Molecular, la preocupación de muchos sobre la presencia, la participación y la formación de los jóvenes en nuestros centros de investigación. Hay varias opiniones que hablan del empleo de esos jóvenes en los centros de investigación, de si le dan o no oportunidades para formarse mejor, para tener grados científicos y del nivel de acceso a la informatización que tiene nuestra sociedad, pero sobre todo también los jóvenes en los propios centros de investigación. ¿Qué opinar sobre eso? Bueno, Randy, primero, bueno, agradecer estar aquí nuevamente para hablar de la ciencia cubana y de las posibilidades de la ciencia cubana. Y bueno, decir que fue muy enriquecedor el fórum debate que hubo y pienso que muchas opiniones valiosas que salieron en esa discusión. Yo pienso que el tema de la superación es un tema que preocupa mucho a los jóvenes, sobre todo cuando se insertan en su edad laboral, ¿no? Y llegan a un centro de investigación. Y bueno, es un tema que es consustancial de alguna manera con el desarrollo del científico y del profesional, ¿no? En buena medida, un científico o un profesional que no se supera es un científico o un profesional que se descalifica progresivamente. Y por lo tanto es natural que un joven que trata de llegar a una institución tenga esa inquietud y esa... En la práctica yo pienso que también muchas veces esta inquietud nace en los jóvenes porque en la actualidad la política de superación un poco es variable de entidad a entidad en nuestras instituciones científicas. No es homogénea. No es homogénea y bueno, y ciertamente en algunas instituciones científicas se ponen trabas, se ponen un conjunto de trabas burocráticas o administrativas que a veces un poco lastran o limitan un poco la superación de los jóvenes desde el principio. Yo tengo un poco la percepción de donde trabajo. En tu centro, por ejemplo, ¿qué pasa? De mi centro, ¿no? Donde es un centro donde ha habido una política desde siempre, ¿no? De compromiso de la dirección del centro con la superación de la gente, ¿no? Y donde la política de formación que se ha tenido es que, bueno, todo joven que se incorpora a la edad laboral en estas instituciones debe tener establecido un plan de superación profesional claro, preciso, que esté asociado al trabajo o a la función que debe jugar dentro de ese trabajo, que debe ser un plan de formación profesional que debe empezar lo más pronto posible en la carrera de ese joven en cuanto se inserta en la institución, que inclusive puede tener componentes inclusive de formación en el exterior o de estancias de trabajo en el exterior, en laboratorios en el exterior, donde uno necesite un tipo de tecnología o de en el momento que sea necesario y en función de los objetivos de trabajo de la institución. Y donde además yo pienso que la única limitación o la única traba a poner es que bueno que la formación profesional que se le dé a joven, bueno, combine los intereses profesionales del joven con los intereses de la institución o los intereses a largo plazo de temáticas, de intereses de trabajo de la institución, de manera que no haya una desarticulación entre una cosa y la otra y que eso sea beneficioso para ambas partes. Claro, hay muchos jóvenes que decían, nos alargan el tiempo para poder empezar a acceder a una maestría, a un doctorado, y eso, por supuesto, que desilusiona a los más jóvenes. Cosa que desde la perspectiva de una empresa de tecnología no tiene sentido. Es decir, mientras más nosotros logremos calificar la fuerza profesional y mientras más rápido la califiquemos, bueno, más productiva va a ser para la empresa, más impacto va a tener en la empresa.
Y bueno, ese me parece una cosa muy importante y muy preocupante para los jóvenes. Otra de las preocupaciones que salía en la discusión era el tema de hasta qué punto había o no capacidades para jóvenes que egresados de la universidad en los últimos años, en los últimos tiempos, de ingresar a industrias como la nuestra, la industria como la industria biotecnológica, ¿no? Y farmacéutica. Yo pienso que un poco nace la preocupación en el hecho de que en los últimos años, con el tránsito de los centros de investigación a empresas, también ha un poco cambiado la forma en que se manejan las plantillas. Es decir, ha pasado que al pasar una empresa, la empresa un poco empieza a preocuparse más por el tamaño de su plantilla. Es decir, no hay un acoplamiento entre el tamaño de la plantilla de la empresa y las ventas, los objetivos de la empresa, el crecimiento de la institución. Y eso un poco también ha limitado a veces la forma en que se trabajaba antes, ¿no? Que en mi opinión es positivo porque previene que muchas veces que se inflen las plantillas de manera, digamos, no asociada a los resultados, no asociado a los crecimientos de una empresa. No obstante, la perspectiva que hay, al menos en el entorno de Biocuba Pharma y de las empresas en las que yo trabajo, es que bueno, las perspectivas de crecimiento de la empresa en los próximos años son relativamente grandes, ¿no? Asociado sobre todo al plan de inversiones que está asociado con la empresa, que esto incluye inversiones en Cuba, inversiones nacionales, inversiones a veces asociadas a la zona especial del Mariel. Y bueno, en el marco de este crecimiento de la empresa vamos a necesitar cada vez más profesionales que tienen que salir de nuestras universidades, ¿no? Con un buen nivel de formación profesional. Y va a haber, en mi opinión, muchas oportunidades para estos profesionales. Un tercer tema del que tú hablabas y que se hablaba era del papel de la informatización en la ciencia. Y hubo varios de los correos electrónicos, de las opiniones que recibimos, que un poco abogaban por el papel que tiene la informatización en la economía, en la sociedad, en el país. Y bueno, yo pienso que yo los apoyo 100%. Lo cierto es que no todas las entidades y empresas nacionales ven la informatización por el valor que tiene. Yo pienso que todavía tenemos empresas y tenemos entidades que ven la informatización como algo cosmético, ¿no? Algo que adorna, pero no ven realmente la esencia del valor que puede tener la informatización para la actividad de la empresa. Y yo pienso que no están así en el sector de la ciencia, al menos entre los científicos, entre los académicos, hay una comprensión muy clara del papel que tiene la informatización en la ciencia. Sé que la Academia de Ciencia, por ejemplo, ha abogado en múltiples ocasiones por el papel de aumentar la informatización o el acceso a la información, al menos entre los académicos, los centros científicos. Y hay dos aristas de la informatización que yo pienso que es importante tocar. Uno es el acceso a la información en sí mismo, ¿no? Pues bueno, para hacer ciencia uno necesita acceso a mucha información, sobre todo acceso a información especializada. Bueno, y eso va un poco de la mano también de las posibilidades tecnológicas que tiene el país de brindar esos accesos. En el medio que trabajamos, en Biocuba Pharma, menos un conjunto de instituciones, nosotros tenemos un nivel de acceso razonable a Internet, a un nivel de información, pero sabemos que no es así a lo mejor a lo largo de todo el país o en todas las instituciones, y bueno, es algo que realmente es necesario atender y lograr de una manera o de otra. En particular, inclusive yo pienso que la aspiración tiene que ser que los científicos, los investigadores tengan acceso a Internet, a esa información, no solo en los centros de trabajo, sino inclusive en sus propias casas. Sé que Biocuba Pharma tiene un plan de acción hoy con ETEXA acordado, para ir haciendo de esa manera progresiva para nuestros investigadores, para nuestros científicos en los próximos años, y bueno, esperamos que eso tenga resultados. Y la otra lista importante de la informatización es la informatización de los procesos en sí mismos, es decir, aquellos procesos que son parte de la gestión de la empresa o de la generación de conocimiento que necesitan informatización. Yo pienso que eso es algo en que también se ha trabajado, pero no tiene el nivel de desarrollo quizás de otras cosas, es decir, hay mucho espacio todavía para informatizar procesos y aumentar la eficiencia de esos procesos. Pongo un ejemplo de algo que pasó el año pasado, por ejemplo, en el CIN, donde trabajo, que en vinculación con la UCI, con la Universidad de Ciencias Informáticas, se creó un software para la gestión del manejo de los ensayos clínicos. Es un software que se desarrolló en combinación con ellos para la captura electrónica de los datos en los hospitales, en los policlínicos, en el manejo de los diferentes ensayos clínicos. El año pasado este software fue aceptado o aprobado por la Agencia Regulatoria Nacional, el SECMEC, y este año debe estarse implantando en todos los hospitales, en los policlínicos, asociados a los otros ensayos clínicos, en todos los ensayos clínicos. Es decir, bueno, ese es un ejemplo de cómo la informatización, bien aprovechada en un proceso científico, puede aumentar la eficiencia o puede mejorar el proceso de investigación científica. Y sin duda hace falta una mejor utilización de todo el personal que hemos formado, que hemos creado, los profesionales de la ciencia de informática. Ahora está la creación de la Unión de Informáticos del país, que debe ser un camino también para abrir desde diversas opciones, no solo incluso desde la empresa estatal, la participación de los informáticos para lograr el desarrollo de los software, el desarrollo de toda la informatización del país que necesitamos. Me quedan unos pocos minutos y quisiera, José Fidel, no dejar de mencionar algunos temas que también las personas han estado abordando. En primer lugar, hay varias opiniones sobre un asunto que me parece vital
para el desarrollo de la ciencia, que es el éxodo que se da en el sector de la ciencia, y sobre todo hay mucha preocupación con los jóvenes, se decía en esta pregunta. Sobre ese tema, ¿qué percepción tiene el SIGMA alrededor del éxodo de personal científico? ¿Qué acciones a nivel de país se están ejecutando o se están estudiando? Sí, Randy, el éxodo es una realidad y es un hecho. Y en el caso de los jóvenes genera un efecto adicional, que como somos también parte de esta sociedad que está envejeciendo, cuando hay éxodo de los jóvenes, entonces hay una brecha generacional que para cubrirla y mantener las líneas estratégicas y de investigación y la supervivencia misma de las entidades, realmente es un riesgo. Este tema del éxodo es un tema que no es solamente privativo de Cuba, es un problema, es un fenómeno mundial. Todos los pueblos emigran, sobre todo en estos momentos actuales de la globalización de la fuerza de trabajo, y es un efecto que ocurre de robo de cerebro de los países más poderosos y de más capacidades por estimulando la inmigración económica. Nosotros tampoco somos ajenos a eso. Es un problema que lo tenemos identificado, que conocemos las causas, pero no podemos estar ajenos al mundo, no podemos cerrarnos a vivir en una campana de cristal. Hay que estar jugando y afrontando esos mismos retos. Se están estudiando acciones, se están estudiando medidas, algunas de ellas con propuestas de que sean más inmediatas, que se toman de manera ágil, para por lo menos aliviar algunas de las causas. Aliviar algunas causas que tienen que ver con los incentivos, con la realización y la perspectiva de que los jóvenes vean su vida, la realización de su vida en el país, y poder atenuar este efecto y, ¿por qué no?, también revertirlo en un momento determinado, rescatando todas esas capacidades que, en resumida, van a formarse a otros lugares y van adquiriendo nuevas capacidades. Entonces hay que saber aprovechar, sin que esta sea causa para demorar la formación de los jóvenes, para retener al personal y enlentecerle su tiempo de preparación académica, porque entonces sí comprometeríamos la estrategia y el desarrollo del país en lo estratégico. Por tanto, es una cuestión que estamos atendiendo, no solamente en el sector de la ciencia, es una cuestión que golpea sectores mucho más allá, la captación de talento, el robo de capacidades, no es solamente de la ciencia, y no solamente de Cuba, eso es una política, es una estrategia que tienen los países del primer mundo para poder captar los No tienen que formarlos, no se gastan dinero en la formación y después se los llevan para aprovechar su talento y su inteligencia. Y eso, por supuesto, es una preocupación. Eso va asociado a también varias preocupaciones que escuchamos sobre la necesidad de una mayor atención a los científicos, a su remuneración, a su estimulación moral, a diferentes acciones que puedan ayudar, por supuesto, también a retener y a darle todas las facilidades a ese sector científico que, como Fidel decía, era la garantía del futuro del país, y ya de hecho lo está demostrando. Hay varias preocupaciones, pero no vamos a tener tiempo, José Fidel, pero ahí están opiniones sobre el tema de la energía, sobre cómo la ciencia está participando, ¿verdad?, en el desarrollo energético, cómo está participando en los temas de dirección empresarial y gubernamental, en los temas de las inversiones y la construcción. Son temas que ahí están, pero que no vamos a tener mucho tiempo, por lo que me quedan son un par de minutos. Y me gustaría que en esos 2 minutos finales usted nos hablara precisamente de, en sentido general, a partir de todas estas apreciaciones, cuáles son los desafíos que tiene la ciencia cubana, cuáles son las realizaciones que hoy puede mostrar después de aquel 15 de enero de 1960 en que Fidel nos llamó a ser un país de hombres y mujeres de ciencia. Bueno, realmente Fidel, con la genialidad que siempre le caracterizó, visionario en una época tan temprana como el año 60, que haya dicho de que el futuro de nuestro país tendría que ser necesariamente un futuro de hombres de ciencia y hombres de pensamiento. Y la historia, una vez más, le ha dado la razón. Ya podemos mostrar de que, independientemente de que las dificultades que tenemos no son pocas ni son sencillas, sí hemos podido sobrevivir y hemos podido resistir, entre otras cosas, gracias al gran potencial científico que tiene nuestro país. Y realmente quisiera aprovechar la ocasión y la oportunidad que me da la mesa redonda para trasladarle la felicitación a todos los científicos del sector, a todo el pueblo que de una manera u otra es también parte de este sistema científico, porque la ciencia no es elitista. Hoy ha demostrado en el foro de debate de que realmente la ciencia es popular
todo el mundo tiene una preocupación o una oportunidad o reclama el espacio para la ciencia. Y creo que eso ha sido obra de la revolución y es lo que nos va a llevar, sin ningún tipo de duda, a lograr construir la meta que nos ha trazado la alta dirección del país, de lograr un socialismo próspero y sostenible. En ese socialismo próspero y sostenible, la ciencia tiene un papel fundamental en la dirección de los procesos, en la concreción de la eficiencia económica, en la búsqueda de nuevas alternativas exportadoras, en la mejoría de los servicios a nuestra población. En todo hay espacio para la ciencia. Tenemos el potencial necesario, tenemos que trabajar por cada vez formarlo mejor, retenerlo en sus puestos de trabajo, darle incentivos y ponerlo en función de lo que el país necesita para su desarrollo económico y social. Yo le agradezco muchísimo a ustedes haber compartido con nosotros estas 2 jornadas de trabajo acá en la mesa redonda y a ustedes los invito, por supuesto, a que regresen mañana con nosotros. Estaremos en persona con Jennifer Bello, la presidenta de la FEU, acá en la mesa redonda. Me despido con las imágenes del día, que tiene que ver también con la ciencia cubana, porque hoy la Organización Mundial de la Salud ha decretado el fin de la epidemia del ébola en África. Allí estuvieron los médicos cubanos, ejemplo de consagración y de solidaridad para todo el mundo. Noticias o imágenes del día. Muy buenas noches.